desde los confines de la tierra. Presentamos Palabras de Vida. Con el apóstol Fabián Rottenberg. Y mientras se siguen comunicando algunos hermanos que efectivamente han dado en la tecla acerca de quién fue la persona que dio bien hoy el examen, y luego seguramente les van a estar dando la recompensa. Se estuvo comunicando Mercedes y ella nos pedía si podemos explicar algo de Isaías capítulo 40. Justamente hoy abrimos el programa hablando de un pasaje que está en Mateo capítulo 3, y cuando Mercedes estaba oyendo, dice que hoy a la mañana el Señor la inquietó con un pasaje en Isaías capítulo 40 que está muy relacionado, y nos pidió si nosotros podemos explayarnos allí en ese capítulo. Hace un tiempo habíamos hablado acerca de que específicamente el libro de Isaías, fíjense qué interesante que el libro de Isaías tiene 66 capítulos, y la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, si sumamos el Antiguo y el Nuevo Testamento, tienen 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Eso da un total de 66 libros. Hace, yo creo que ya más de un año, justamente hablamos acerca de que es realmente impresionante cómo cada capítulo de Isaías está íntimamente ligado con el libro correlativo. Es decir, capítulo 1 de Isaías está íntimamente emparentado con el primer libro de la Biblia, que es Génesis. Si uno lee el primer capítulo de Isaías y lee Génesis, se va a dar cuenta que hay unas coincidencias impresionantes. Cuando leemos el segundo capítulo de Isaías, está relacionado íntimamente con el libro de Éxodo, que es el segundo libro de la Biblia, y así sucesivamente. Pero lo interesante, que cuando llegamos a Isaías capítulo 40, fíjense que el libro número 40 de la Biblia, espero no estar generando confusión con esto, pero si uno comienza a contar desde Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, y sigue leyendo los libros de la Biblia, el número 40 es justamente el primer libro del Nuevo Testamento, es decir, el Evangelio según Mateo. Entonces, cuando yo estaba leyendo antes Mateo capítulo 3 y la hermana se sintió como que Dios le seguía hablando lo que ella estuvo leyendo a la mañana, que era Isaías 40, quiero leer algunos versículos de Isaías 40 para que vean cómo está relacionado. El volumen está saliendo bien, ¿no es cierto? Bien, porque yo oigo muy fuerte aquí. Si lo podés bajar un poquito el retorno, ahí está. Mirá, Isaías capítulo 40 dice: consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Yo creo que el Señor nos está hablando a nosotros esta palabra. Qué bueno es recibir el consuelo de Dios. Solo siendo consolados por Dios es que podemos consolar a otros. Y yo creo que todos necesitamos ser consolados. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano del Señor por todos sus pecados. Versículo 3, fíjate lo que dice el versículo 3. Voz que clama en el desierto, preparad
camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a vuestro Dios. No es casualidad que el capítulo 3 de el versículo 3 de este capítulo 40 de Isaías sea prácticamente lo mismo que lo que dice el capítulo 3 del libro 40, que es el Evangelio según Mateo. ¿Quién aparece en el capítulo 3 del Evangelio de Mateo? Un varón que vestía de una manera rara, un varón cuyo vestido era pelo de camello, y dice la Biblia que tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Yo creo que los que lo veían a este personaje llamado Juan el Bautista, porque él bautizaba, dirían: ¿este loco de dónde salió? Este es un trastornado. ¿Cómo se va a vestir así? Y si encima uno presta atención a lo que comía, dice en Mateo capítulo 3 que la comida de Juan era langostas y miel silvestre. ¿Qué harías vos si Juan el Bautista te invita a cenar? Vamos a cenar hoy. ¿Qué preparaste, Juan? Langostas crudas. Yo creo que los que lo verían en esa época dirían: este varón, primero pues estaba predicando en el desierto, y predicar en el desierto, sin embargo, él allí alzaba su voz, y el mensaje que vino a traer Juan era un mensaje de arrepentimiento, un mensaje de confrontación. Arrepiéntanse, decía Juan, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y justamente aquí lo que habla Isaías capítulo 40, versículo 3, es: voz que clama en el desierto, preparad camino al Señor, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Juan el Bautista fue aquel mensajero que vino a preparar el camino del Señor. De alguna manera vino a allanar el camino, a enderezar la calzada. ¿De qué manera? Predicando un mensaje de impacto a las vidas. Yo creo que es importante que Dios nos hable, por lo menos a mí. Yo les decía a los hermanos que a mí me gusta cuando Dios habla contundente. Si bien todos necesitamos que Dios nos hable con amor, y Dios nos habla con amor, pero qué importante es cuando el mensaje de parte de Dios es contundente. Algunos quieren que Dios les hable así o asá, que primero los lleve por aquí, que les diluya el mensaje asá. Y yo creo que necesitamos ser confrontados, pero por nuestro bien, con un mensaje claro, como Dios nos da. Y Juan lo que hacía era eso. Él, vestido de esa manera, en medio del desierto, comiendo langostas y miel silvestre, él me imagino a este varón con un cuello, ¿viste esos cuellos rojos que se les ve las venas cuando están gritando? Me lo imagino de esta manera, Juan. Hay películas donde lo muestran todo despeinado, con los pelos parados, barba larga. No sé cómo andaría en ese tiempo. Quizá desalineado en cuanto a su manera de vestir, vistos o juzgado por muchos como un bicho raro, como nos ven a nosotros. Yo no sé si te pasa a vos que estás del otro lado, pero es real que en este mundo la gran mayoría nos ve como bichos raros. Y quizá algunos de nosotros seamos medios raros, pero raros en el buen sentido, entiéndanme bien. Raros en el sentido que si bien andamos por este mundo, no somos de este mundo. ¿Por qué? Porque no pertenecemos al mundo. La Biblia en Apocalipsis habla muy claro y contundente acerca de los moradores de esta tierra. Los moradores van a ser engañados. Bueno, allí aparece una serie de características, y nosotros, aunque andamos por esta tierra, no somos moradores de la tierra. ¿Por qué? Porque nuestros pies sí están aquí, pero nuestra cabeza es Cristo. Ahora, volviendo o siguiendo con este tema, ¿qué es lo que predicaba Juan? Juan bautizaba en el Jordán, y dice la Biblia que la gente se acercaba a Juan confesando sus pecados.
Yo creo que ahí también hay algo. Fíjate que ese mensaje confrontativo de parte de Juan hacía que la gente confiese sus pecados. Yo creo que ahí hay una clave muy, muy importante. Y muchos, como hay una religión que se encarga o se encargó de armar un confesionario, es decir, agarró la idea de lo que Dios pide acerca de la necesidad de confesar pecados, muchos se han ido al otro extremo de decir, yo los pecados solo se los confieso a Dios, y si me acuerdo. Pero yo te aseguro que hay beneficios muy, muy especiales cuando uno confiesa pecados y se aparta, como dice la Biblia. Eso trae bendición. Pero algunos, a causa de callar, es decir, de no confesarlos, de no presentarlos, de no entregarlos a Dios, dice que sus huesos envejecen. Hay enfermedades que vienen producto de no entregar eso al Señor. En definitiva, lo que Juan el Bautista vino a hacer está íntimamente relacionado, ligado a lo que dice aquí Isaías 40. Es decir, Juan es el cumplimiento de este versículo 3, que dice, voz que clama en el desierto, preparad camino al Señor, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Fíjate el versículo 4, todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado. ¿Qué está diciendo aquí la palabra? Todo valle, estos valles a los que hace referencia Isaías aquí en este capítulo 40, tienen que ver con el pueblo de Dios. Todo valle sea alzado, es decir, el pueblo de Dios debe crecer, debe avanzar, seguir preparándose. Y por otro lado dice, y bájese todo monte y collado. Estos montes y estos collados tienen que ver con los ministros, que así como el pueblo debe subir, los ministros deben bajar. ¿Para qué? Para de esa manera generar una igualdad. A veces hay mensajes que pueden sonar muy bonitos, mensajes muy elaborados, pero quizás están muy por encima de lo que la gente necesita oír. Por otro lado, hay gente que se conforma siempre con una actitud chata, una actitud de decir, bueno, yo soy así, soy así y punto. Y el Señor, a través de su palabra, nos está hablando con amor y nos está inquietando acerca de la necesidad de que todo valle sea alzado. Es decir, levántate en el nombre del Señor. No te conformes con aquello que quizá heredaste con una buena intención a veces de nuestros antepasados, de nuestros propios padres, y muchos dicen, bueno, yo heredé esto y soy orgulloso. Pues sabés que entre las cosas que heredamos hay cosas que las tenemos que dejar de lado. En 1 de Pedro 1:18 dice que la sangre de Cristo nos ayuda a dejar y a cortar con todas herencias vanas que heredamos de nuestros padres y que tantas veces nos hacen daño. ¿Por qué? Porque son cosas que no fueron enviadas por Dios. Fueron cosas producto, muchas de ellas, de generaciones, de tradiciones, de costumbres, de hábitos. Entonces, todo valle sea alzado en pos de Dios, y bájese todo monte y collado, ministros, evangelistas, pastores, maestros, profetas de Dios, apóstoles. Necesitamos bajar. ¿Para qué? Para en esa igualdad todo lo torcido va a comenzar a enderezarse y lo áspero va a comenzar a allanarse. Cuando logremos eso, fíjate lo que dice el versículo 5, y se manifestará la gloria del Señor, y toda carne juntamente la verá, porque la boca del Señor ha hablado. Qué interesante, porque Dios, yo te aseguro que Dios no habla por hablar. Dios, cuando dice algo, Dios lo cumple. Ahora, esto está íntimamente relacionado justamente con el Evangelio de Mateo y específicamente con este varón llamado
Juan el Bautista, que él vino a dar un mensaje claro, un mensaje directo. Él fue la voz de aquel que clamaba en el desierto. Juan fue aquel que vino a preparar el camino del Señor y a enderezar las sendas. ¿Por qué? Porque el Rey de la Gloria estaba a punto de venir a tabernaculizar, como dice una versión, de venir a habitar entre nosotros. Claro, los que veían a Juan se horrorizaban algunos, otros discutían con él, un varón que no tenía pelos en la lengua, es decir, decía las cosas como son, a quien sea. Les hablaba a los fariseos, a los saduceos, a los soldados, es más, al propio Herodes. Al rey Herodes le llegó a decir: no te es lícito tomar la mujer de tu hermano, y desnudarlo públicamente. O sea, a través de sus palabras y a través de las cosas que decía. Ahora, Juan los confrontaba, o sea, el mensaje de Juan, para aquellos que les gusta un mensaje lleno de paz y amor, onda paz y amor, está bueno. ¿A quién no nos gusta? Y yo creo que los mensajes confrontativos de parte de Dios son los que más amor tienen. ¿Por qué? Porque en esa confrontación Dios quiere que reaccionemos. Es tan grande el amor que Dios nos tiene, que cuando nos habla para exhortarnos, hoy les decía también a los jóvenes, ¿a quién no le gusta oír las promesas, las bendiciones de Dios? Es como que las queremos todas para nosotros. Pero cuando Dios empieza a exhortar, cuando Dios empieza a advertir, dan ganas de mirar para otro lado. Pero es todo lo contrario. Juan el Bautista decía cosas como, por ejemplo, generación de víboras. Imagínate a alguien vestido con pelo de camello, con un cinto de cuero, lo ves comiendo langostas crudas, arrancándolas así de una pata o de la cabeza de la langosta. Y de repente empieza: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Así eran los mensajes de este varón. Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Muchos, yo creo que se escondían atrás de donde podían. Algunos dirían: cállenlo, háganlo callar. Pero en el final de los mensajes que daba Juan, él decía: yo estoy bautizándolos en agua. Juan vino a recordarnos la importancia del bautismo en agua, que tiene que ver con arrepentimiento. Él decía: yo los bautizo en agua para arrepentimiento, pero hay uno que viene detrás mío. Ese que viene detrás de mí, cuyo calzado ni siquiera soy digno de llevar, decía él, es más poderoso que yo. Él los va a bautizar, pero no en agua. Los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Es decir, vino a preparar el camino del Señor Jesucristo. Y qué maravilloso que luego vemos la aparición del Señor Jesucristo. Si uno lee Mateo, habría que ir al capítulo 4, allí donde el Señor es llevado al desierto, es tentado, pero al final del capítulo 3 el Señor Jesucristo es bautizado. Comienza el ministerio del Señor. Juan, con todo lo que era, con todo lo que hablaba, con ese mensaje poderoso, cuando él está bautizando y lo ve venir al Señor Jesús a bautizarse, dice la Biblia que se le oponía. Él decía: Señor, yo no te puedo bautizar. En realidad yo necesito ser bautizado por ti, y tú encima vienes a mí. Sin embargo, el Señor le dijo: es necesario que hagamos esto. Así conviene que cumplamos todo lo que el Padre ha establecido. Vamos a ir a un pequeño tema musical, o en realidad un pequeño corte, a un tema musical, y luego regresamos compartiendo más palabra de vida.
Continuamos aquí en los estudios de la radio y estábamos hablando acerca de este varón llamado Juan el Bautista, que es el que aparece en Mateo capítulo 3, aparece también en los otros evangelios, pero estábamos relacionando Isaías capítulo 40, donde está tan ligado al libro 40 justamente de la Biblia. Comenzamos hoy diciendo que cada uno de los capítulos de los 66 capítulos del libro de Isaías está relacionado con cada uno de los 66 libros que conforman la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. El capítulo 40 de Isaías está ligado al libro 40 de la Biblia, que es justamente el Evangelio de Mateo. Y allí leíamos en el versículo 3 cuando dice: voz del que clama en el desierto, preparad camino al Señor, enderezad las sendas. Eso es lo que justamente Juan el Bautista vino a hacer, a preparar el camino del Señor con un mensaje directo, un mensaje contundente, un mensaje claro que a muchos los ofendía. ¿Por qué? Porque él decía: los que roben, no roben más, generación de víboras, arrepiéntanse, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, no quedó ninguno en pie en los de aquella época. Sin embargo, lo que Juan estaba haciendo era preparando el camino del Señor. Él justamente se encontraba bautizando, y dice la Biblia que cuando lo ve de lejos venir al Señor, yo me imagino que se quedó paralizado. ¿Y qué fue lo que dijo Juan? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan tenía bien claro a qué había venido. Él tenía que cumplir un ministerio, desarrollar una característica que Dios le había dado hasta el momento en que el Señor hacía su manifestación. Una vez que el Señor se manifestó, Él empezó a menguar, como dice también la Biblia. Él dijo: es necesario ahora que yo mengüe. ¿Para qué? Para que el Señor crezca. Yo creo que esto debemos tomarlo y recibirlo todos nosotros. Necesitamos menguar, necesitamos bajar. ¿Para qué? Para que la gloria del Señor se manifieste, para que las personas a través de nosotros lo puedan ver al Señor Jesucristo. El problema, ¿sabes cuándo se da? Cuando la gente ve en nosotros demasiado de nosotros. Cuando ve mucha naturaleza nuestra. Eso es un estorbo a que lo puedan ver al Señor a través de nosotros. Pero Juan entendió esto. Entonces Juan dijo: es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Y ahí aparece el Señor dando un mensaje glorioso, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Pero claro, Juan tuvo que menguar. Incluso Juan tenía discípulos, ¿y qué hizo? Los mandó con el Señor. Cuando él reconoció que estaba delante del Cristo, delante del Mesías, delante del ungido, dice, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, en Juan capítulo 1, mirá cómo cuando ya Juan comienza a menguar en su ministerio, dice que el versículo 37 del capítulo 1 del Evangelio de Juan, que vamos a leer desde el 35. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Es como que Juan mismo les encomienda a sus 2 discípulos, por lo menos a estos 2, la tarea de seguir al Señor Jesucristo. Y mira qué interesante cómo sigue. Dice el versículo 38, volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? El Señor es contundente. Primero, en el versículo anterior dice que lo oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús.
Yo creo que cuando oímos al Señor, no podemos ser indiferentes. No podemos permanecer igual. Esto le pasó a estos dos discípulos. Y yo creo que nos ha pasado a nosotros. Sí, vos que estás del otro lado también. De alguna manera, Dios se encargó de que cuando oíste vos, justamente su voz, no permaneciste igual. Algo te hizo pensar, algo tengo que modificar. Tengo que abrir mi oído. Y gloria a Dios, porque gracias a eso es que ahora estás allí del otro lado sintonizando. Yo creo que cuando nosotros oímos al Señor, no podemos de ninguna manera permanecer igual. Entonces, ¿qué hicieron estos? Siguieron al Señor de la misma manera que nosotros lo estamos siguiendo. Ahora el Señor Jesús se volvió y viendo que le seguían les dijo, ¿qué buscáis? Yo creo que esta es una pregunta interesante que el Señor en algún momento te va a hacer, por lo menos si dispusiste tu vida para seguirlo, en algún momento el Señor te va a hacer esta pregunta. A mí me la hizo y permanentemente me la sigue haciendo. ¿Qué buscáis? Recuerdo, tenía un amigo de la infancia que cada tanto decía, ¿qué busca? ¿Fama? A todos los otros le decía, ¿qué busca? ¿Fama? Entonces el Señor le hace esta pregunta a sus discípulos y yo creo que es una pregunta que la tenemos que trasladar a nosotros. ¿Qué estamos buscando? Alguien puede decir, y yo voy a la iglesia a buscar novia, o yo voy a buscar novio. me lo han dicho. Bueno, el Señor hace la pregunta, ¿qué buscas? Ellos le dijeron, dice aquí en el versículo 38, Rabí, que traducido es maestro. Mirá la pregunta que le hacen ellos. El Señor le pregunta qué buscan y ellos responden con otra pregunta. La pregunta que le hacen es, ¿dónde moras? Es decir, ¿dónde vives? ¿Dónde habitas? Ellos querían saber dónde habitaba el Señor. Entre paréntesis quiero decirte algo. Si bien Dios está en todas partes, Dios se agrada cuando te acercás a su casa, cuando no dejas de congregar, porque esto dice la palabra, y es real que el Señor habita en su templo. Como decía el salmista, una cosa he demandado al Señor y esa buscaré, que esté yo todos los días de mi vida en la casa del Señor. ¿Para qué? Para contemplar su hermosura y para inquirir en su templo. Qué maravilloso es estar en la casa del Señor. Fíjate, cuando el Señor Jesús era pequeño y sus padres se lo dejaron olvidado en Jerusalén, ¿dónde lo encontraron? En el templo. Lo hallaron en el templo. Por eso qué importante es primero preguntarle al Señor, ¿dónde moras? ¿Dónde habitas, Señor? Y Él les dijo, vengan y vean. Es decir, el Señor, aquel que le pregunta dónde Él vive, dónde Él está. El Señor no mira para otro lado. El Señor no se tapa los oídos. Dice la Biblia que no se ha acortado la mano del Señor ni se ha agravado su oído para oír. Cuando nosotros le preguntamos al Señor, Él nos responde. ¿Dónde vive, Señor? Él les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con Él aquel día, porque era como la hora 10. Déjenme leer algo más, la verdad que me entusiasmé con este pasaje. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este, es decir, Andrés, halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Andrés le dio un mensaje contundente y yo creo que nosotros en esto también tenemos que ser directos. Decime la verdad, a veces uno ni siquiera sabe cómo irle a una persona para que llegue a la casa del Señor, para invitarlo a una reunión y que le damos vuelta. Algunos quieren, no sé,
que en la iglesia se regalen choripanes o que se hagan asados para invitar a la gente y que venga. Está bueno, hay estrategias que Dios se las puede dar a algunos, pero Andrés fue directo. Fíjate lo que le dijo a su hermano: hemos hallado al Mesías, hemos hallado al Cristo, hemos hallado la salvación. Yo creo que aquí sí tenemos que ser contundentes. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene la idea de que en la iglesia se va a encontrar con un conjunto de cosas antiguas, costumbres, tradiciones, cosas aburridas. Nuestro mensaje es que hemos hallado al Mesías y no podemos seguir igual. Nuestra vida no sigue igual, de ninguna manera. Y dice que el versículo 42 que lo trajo a Jesús. Es decir, agarró a su hermano y lo trajo a Jesús. Entonces yo creo que nosotros tenemos que ser imitadores en esto y traer las almas al Señor, traerlas a Jesús. Y dice que mirándolo Jesús le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Es como que el Señor ve más allá que nosotros. Me están haciendo señas del otro lado y sigo un poco más, estoy entusiasmado. Bien, el Señor ve más allá que nosotros. Fíjate cómo el Señor, cuando le presentan a Simón, le dice: tú eres Simón, hijo de Jonás, pero vas a ser llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Es decir, el Señor ve la obra completa. Simón, que tenía su personalidad, su característica, un pescador de Galilea, un hombre que no tenía la preparación que tenían otros fariseos, otros estudiosos de la palabra. Sin embargo, el Señor que ve la obra terminada, le dice: vos vas a ser Pedro. ¿Sabes que Pedro tiene que ver con una palabra griega que es piedra, en arameo en realidad, y en griego creo que también Petros? Es como que el Señor ya sabía que Pedro iba a dar una declaración contundente. Justamente en un momento el Señor les pregunta a los discípulos, les hace una pregunta y les dice: ustedes, ¿qué dicen de mí? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y yo me imagino que se podía oír el silencio en ese momento. Nadie se atrevió a abrir su boca. El sonido del silencio cortaba el aire en ese momento. ¿Por qué? Porque el Señor les hizo una pregunta contundente. Las personas en aquel tiempo, algunos decían que era Juan el Bautista, otros decían que era Elías. Muchas personas pensaban o creían que era Jeremías o alguno de los profetas. Eso era lo que se hablaba en las calles. Entonces el Señor los agarró a sus dos y les dijo: muy bien, me interesa saber qué piensan ustedes. Nadie dijo nada, pero Pedro fue el único que dijo: Señor, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, Pedro había recibido una revelación directamente del Padre. Ahora, ¿a qué quiero llegar? A lo que le dice luego el Señor. Le dice: tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre esta declaración que has hecho, voy a edificar mi iglesia. Yo creo que cada uno de nosotros podemos ser piedras vivas. Cuando reconocemos el señorío de Cristo, cuando entendemos que hemos hallado al Mesías. El Señor quiere que nosotros también hagamos estas mismas declaraciones. Y yo te aseguro que cuando nosotros somos capaces de valorar esto, de recibir esto,
El Señor no solo le dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia, sino que luego le dijo: las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella, no van a prevalecer contra mi iglesia. Qué bueno vos que estás oyendo, que estás allí del otro lado. Si hasta aquí lo que hemos hablado, yo creo que algo de lo que hemos estado compartiendo en algún versículo, en algún pasaje o en algo de lo que charlamos, seguramente el Señor te debe haber inquietado. ¿Por qué? Porque yo creo que cuando oímos al Señor, nuestra vida no puede seguir igual. Cuando Andrés, siendo discípulo de Juan, oyó al Señor junto a otro discípulo, dice que comenzaron a seguir al Señor. Es tiempo de que lo sigamos a Él, y te aseguro que las bendiciones que el Señor va a derramar sobre tu vida, así como está derramando bendición tras bendición, van a ser gloriosas. It overcame the cross and grave to find my soul. Until I see you face to face, and grace amazing takes me home, I'll trust in you. And all I am, I live to see your kingdom come. And in my heart I pray you let your will be done. Until I see you face to face, and grace amazing takes me home, I'll trust in you. And I will live to love you. I will live to bring you praise. I will live a child in all of you. You are the voice that called the universe to be. You are the whisper in my heart that speaks to me. Until I see you face to face, and grace amazing takes me home, I'll trust in you. And I will live to love you. I will live to bring you praise. I will live a child in all of you. And I will live to love you. I will live to bring you praise. I will live a child in all of you. Hallelujah, 'cause you are Lord, my God. I want you alone. Are worthy, Lord, and with all I am, my soul will bless your name. 'Cause you are Lord, my God. I want you alone. Are worthy, Lord, and with all I am, my soul will bless your name. The greatest love that anyone could ever know, it overcame the cross and